Que os améis uno
Buenos días, hermanitos. Dios los bendiga. Una vez les doy gracias de nuevo por permitirme estar aquí, esperando que el Señor nos hable el día de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, en tus manos ponemos todas las cosas. En tus manos ponemos todos, cada uno de nuestros corazones y nuestras almas. Señor, aprecia este vaso, Señor, ponlo a tu disposición, Señor, utilízalo para que solo sea tu palabra la que se exponga aquí, solo seas tú dirigiéndote ante toda la comunidad. Padre Santo, te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestras Biblias, a Lucas 22, del 31 al 34. Bueno, Lucas 22, del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que el Señor trae para abordar el día de hoy tiene que ver con la debilidad del ser humano, que se pone en evidencia en cada momento de nuestras vidas. El título que le coloco a esta prédica se llama su fortaleza en nuestra debilidad. Bueno, para comenzar a abordar este tema, me gusta siempre ver qué nos dice el diccionario de los significados de las palabras. Y en el significado, entre otros, la palabra debilidad significa falta de energía y de resolución del carácter. Un ejemplo de esta acepción es: su debilidad le impide enfrentarse a los demás. Como para que se comprenda que el tema lo vamos a abordar desde este punto de vista, de la debilidad en el sentido de que nos falta fuerzas, pero también que nos falta resolución de carácter. Con respecto a la escritura de hoy, quiero anotar simplemente, antes de ahondar en el tema, que el Señor repite 2 veces el nombre de Simón. El Señor dice: Simón, Simón. Quiero hacer énfasis en esto porque esta repetición del nombre no se presenta muchas veces en la Biblia, se presenta solo unas cuantas veces. Y quiero que entendamos
¿Qué puede significar que el Señor repita 2 veces el nombre de la persona a la que Él está hablando, a la que se le está dirigiendo? También quiero decirles que esta repetición denota una gran advertencia, algo grande, no es una cosa, pues todas las cosas que hay en la Biblia son advertencias, todas son muy importantes, todas son extremadamente necesarias para nosotros, pero hay ciertas advertencias que el Señor las pone como en un grado mayor, en un grado de mayor advertencia, un grado de mayor seriedad. No porque Él lo diga, porque todo lo que Él dice es serio, sino mayor seriedad para que nosotros tengamos más en cuenta ese llamado. Amén. También quiero contrastar esta palabra de debilidad con la palabra fortaleza, para que la miremos bajo esos dos tópicos. ¿Sí? El diccionario, una de las acepciones de la palabra fortaleza en el diccionario, que es la que vamos a tener en cuenta hoy, es capacidad para soportar problemas y adversidades, firmeza de ánimo. Un ejemplo, supo afrontarlo con fortaleza. ¿Sí? Entonces ahí tenemos digamos, las dos palabras, una debilidad y la otra fortaleza. Entonces vamos a estudiar el día de hoy lo que el Señor tiene para enseñarnos. Entonces yo les había hablado de unos sucesos en la Biblia, pocos pero relevantes, en las que el Señor repite 2 veces el nombre de la persona. El primero quiero que lo miremos en Génesis 22:11. ¿Sí? Gracias. Génesis 22. Vamos a leer completo del 9 al 14. El énfasis está en el versículo 11. Génesis 22:9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Bueno, aquí ¿qué estamos mostrando? Pues entonces vamos a empezar primero a hablar de fortaleza, antes que hablar de debilidad. Aquí el Señor dice: Abraham, Abraham. Y no, digamos, Abraham tenía un nombre anteriormente y el Señor se lo cambió por Abraham. Ahora hablemos de que Abraham es como la vieja es como la vieja naturaleza del hombre, y Abraham la nueva naturaleza del hombre. Entonces el Señor aquí empieza por mostrarnos la fortaleza. ¿Por qué la fortaleza? Primero, nombra a Abraham por el nombre que Él le dio posterior, ¿sí? Segundo, Abraham es el personaje, el padre de la fe, el personaje que en definitiva nos dio el gran ejemplo de la paciencia. Ustedes saben que paciencia es la fe probada. Entonces, él fue el que nos dio el gran ejemplo de paciencia. Bueno, pero entonces vamos a ver esta voz que nos trae. Porque el Señor le llama Abraham, Abraham. ¿Sí? Pero esto es una voz de urgencia, si lo vemos así. ¿Por qué? Porque no extiendas la mano contra el muchacho. Porque Abraham estaba
resuelto a cumplir la orden del Señor de sacrificar a Isaac. Estaba tan resuelto que ahí ya no había no había vuelta atrás. ¿Sí? Entonces el Señor lo llama, Abraham, pero es una llamada de urgencia. Alto, no lo hagas. ¿Sí? Ya sé que tú temas al Señor, ya sé que tú tienes un gran temor de Dios. ¿Sí? Entonces, ya conozco que eres fuerte. ¿Sí? Ahora vamos a explicar más adelante que ese eres fuerte, qué connotación tiene. Pero entonces, Abraham es el hombre que Dios tenía que detener. ¿Por qué? Porque el sacrificio no lo iba realmente a ofrecer Abraham con Isaac. El sacrificio lo iba a proveer Dios mismo, y lo proveyó, Dios mismo. Entonces, ahí nos enseñan dos cosas. El Señor es quien provee, pero está acabando, terminando de redarguir ahí a Abraham, en el sentido de yo proveo. ¿Sí? Yo ya sé que tú temes al Señor, yo ya sé que tú me obedeces, yo ya sé que tú lo das todo, porque eres capaz también de ofrecer tu hijo, pero eso no es así, porque yo, Dios, soy el que doy todo. Y eso es lo que deja claro. Entonces, la primera voz es una voz de urgencia. Una voz de urgencia. En un extracto de una prédica que William Marion Branham hizo en el año 48, el 5 de marzo, en tu palabra, Señor. Les voy a leer el versículo 57 que es importante aquí, y dice así: cuando él se encontró con Abraham allá atrás del capítulo 6 de Génesis, él se encontró con él bajo el nombre de Jehová, o Dios, el Todopoderoso. Ahora, la palabra en el hebreo viene de la palabra El Shaddai, que significa el pecho que sustenta, como la mujer que amamanta a su bebé. Abraham tenía 99 años de edad, sin hijos de su esposa Sara. Sara ya había pasado los 80, ellos no tenían hijos, pero Dios le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el pecho, yo soy el Todopoderoso. En otras palabras, no importa cuán débil estés, yo puedo amamantarte hasta devolverte la salud. Él todavía es Dios Todopoderoso, Él es el Shaddai en esta noche. Así lo dijo el profeta. Entonces, ciertamente, hablemoslo así, ciertamente Abraham había llegado a rendirse de tal manera al Señor que él entendía que en su propia fuerza no era válido, sino que él definitivamente dependía del Señor. ¿Sí? Y para otra connotación, pues sabemos que Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de muchedumbre de naciones. Por lo muy tanto también el Señor lo volvió fuerte, pues era el que nos iba a dar. Bueno, esta es la primera voz, la voz de urgencia. La segunda voz la podemos ver en Génesis 46:2. En eso el Señor está hablando con Jacob, cuando Jacob estaba muy temeroso de ir hacia Egipto a encontrarse con José, que lo había ya mandado a llamar. En Génesis, leemos por favor, manito, del 46, del 1 al 4. Génesis 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Amén.
Bueno, aquí que vemos dos puntos importantes. Uno, le está diciendo Jacob, Jacob. No le está diciendo Israel, Israel. Él ya le había cambiado el nombre a Jacob por Israel. ¿Por qué no lo llama Israel, Israel? A diferencia de lo de Abraham, aquí le está hablando al viejo nombre. Entonces, aquí le está hablando realmente la vieja naturaleza de Jacob. ¿Por qué? Porque él está temeroso. Él teme enfrentar algo a lo cual el Señor lo ha invitado. ¿Sí? Entonces, esta es una voz de confianza para que Jacob no tema descender a Egipto, donde le prometió crecimiento y le prometió regreso hacia la tierra prometida. Entonces, es que miren lo importante. En Génesis 33:28, el Señor cuando le cambia el nombre a Jacob le dice, y el varón, o sea el ángel que luchó con Jacob, le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Hombre, ahí estamos también hablando de fortaleza, ¿cierto? Pero él no le está hablando a la fortaleza, no le está hablando a la nueva naturaleza, sino a la vieja naturaleza, porque la vieja y la nueva naturaleza son dos cosas que están latentes en cada momento de nuestras vidas y están luchando permanentemente. Más adelante veremos que la lucha más grande, según nos lo enseñó el profeta, según lo hemos entendido, es en la mente humana. Y es ahí donde la nueva y la vieja naturaleza están en un continuo confrontamiento. Entonces, bueno, veamos, esta fue, la segunda fue una voz de confianza. Amén, amén. Jacob reconoce su debilidad y el Señor le tiene que decir, confía que yo te sustento. ¿Sí? Entonces, la vieja naturaleza siempre va a querer reclamar su posición, o sea, el yo lo puedo, yo lo puedo solo. ¿Sí? Amén. Pero la nueva naturaleza es la que tiene la fortaleza. ¿Y cómo puede ser? Pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ahí queda más que claro que la vieja naturaleza es el ego que quiere ganar la batalla contra la real dependencia que nosotros como verdaderos cristianos debemos tener en el Señor. La vieja naturaleza es juzgada, pero en la nueva naturaleza están cumplidas las bendiciones prometidas. Hay una parte en Deuteronomio 33:10 en que cuando Moisés le estaba dando la bendición a los hijos, a todas las tribus antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Entonces él habla de Leví, que es la familia sacerdotal, y le dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. Entonces, fíjate, la naturaleza vieja va para juicio, la naturaleza nueva va para recibir las promesas y los beneficios que Dios nos ha prometido. Bien, termino aquí viendo esta exposición de Jacob para acabar de confirmar. En Gálatas 2:20 Pablo nos enseñaba y nos exponía lo siguiente. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Él nos dio el amor más grande, ¿sí?
Por eso quise comenzar con la canción de Amemos, como Él nos mandó, Amén. ratificando la última prédica en la que nos enseñaron cómo es ese gran amor de Dios. Bueno, el tercer suceso lo encontramos en Éxodo 3:4. Ese tiene que ver con Moisés. Vamos a leer Éxodo 3 del 1 al 6. Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Bueno, entonces aquí ya el caso lo tenemos con Moisés. Si recordamos, Moisés había vivido 40 años en Egipto, aprendiéndolo todo y aprendiendo a ser el todopoderoso, el que lo podía todo, él solito. Pero después tuvo que durar 40 años en el desierto, Dios deshaciendo toda esa cultura de Moisés y llevándolo a un punto de no soy nadie. Entonces, y él le dice: Moisés, Moisés. Aquí no hay ningún cambio de nombre, simplemente lo sigue llamando Moisés y le dice: Moisés, Moisés. Pero este llamado de Moisés, Moisés es un llamado de cuidado. ¿Por qué? Porque le está diciendo: alto, el suelo que vas a pisar es santo, quítate las sandalias para poder entrar. Entonces aquí, ¿qué denota esto? Denota que, pues primero, Moisés es el llamado, ya, cuidado, para que no continúe acercándose, ¿cierto? Pero es un llamado también a cada uno de los cristianos, a cada uno de los que comienzan ese camino, a cada uno de los que entran en esa etapa de santificación. Cuidado que con Dios las cosas son santas y asimismo hay que estar preparado y hay que tener un valioso cuidado. Entonces, esa voz es una voz de cuidado. Esa voz es una voz de cuidado. Moisés, sabemos, fue llamado por Dios para sacar el pueblo de Israel de Egipto, guiarlo a la tierra prometida. Esto está relacionado con la preparación que tuvo el pueblo de Israel para estar apto para ingresar en la tierra prometida. ¿Sí? Y sabemos que esa preparación duró 40 años, limpiando todo para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida de una forma aceptable al Señor. Él mismo así nos llama a nosotros: anden ese camino del desierto y ándelo entendiendo que debemos prepararnos, debemos tener cuidado de que las cosas con Él son santas, que cuando demos ese último paso para estar con Él, estamos completamente limpios, completamente zarandeados, completamente como Dios nos quiere, como la novia perfecta, la novia santa y sin mancha. Bueno, el cuarto aspecto
que podemos notar, el suceso que podemos notar eso fue con Samuel, el profeta Samuel. Lo vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Eso está en el versículo 10, pero vamos a leer del 7 al 14. Primera de Samuel 3, 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Amén. Vemos que este llamado todavía más fuerte, ¿sí? Y el llamado, él hace el llamado a Samuel, le dice Samuel, Samuel. Samuel, pues Samuel es quien inició el orden profético, ¿sí? Samuel fue dedicado al Señor desde antes de nacer, desde antes de ser concebido. Señor. Amén. Y él le estaba, digamos, era como colaborador de Elí. Sí, amén. Pero entonces Elí ya no estaba haciendo las cosas bien. No porque Elí mismo no estuviera haciendo las cosas bien, sino que sus hijos estaban desordenados completamente en rebeldía, pero Elí no los había llamado al orden, Elí no los había amonestado, Elí no los había. Entonces dijo: a Elí lo castigo y punto. Dice, al final dice: no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas, la iniquidad de la casa de Elí. O sea, esto es una voz de juicio. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Y se la dice a Samuel, y Samuel se la dice a Elí. Después le dice, porque Elí le dice: no me vas a ocultar lo que el Señor te dijo, ¿sí? Entonces le dijo: sí, el Señor le dijo esto. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces, es juicio. Es juicio. Y es juicio precisamente porque Elí, encargado del cuidado de las cosas del Señor, de las cosas santas, no obró en consecuencia y tuvo un gran castigo. O sea que después de esa voz de cuidado con las cosas santas, tenemos una voz de juicio, no acatar precisamente esas cosas santas. Sí, Señor, amén. Voz de juicio. Voz de juicio. Samuel fue elegido por Dios para ser profeta, para ungir reyes. Él tenía definitivamente una función súper importante. Samuel, el Señor lo llamó y le dijo: Samuel, Samuel, no tenía otro nombre. ¿Sí? Aquí vemos que ya hay dos que tienen un solo nombre y dos, vimos anteriormente que al Señor les había cambiado de nombre. Correcto, amén. Esto es como para ir teniendo en cuenta. Hasta aquí vemos otra característica en todas las palabras, los extractos de la Biblia, todas las palabras.
es, él dice, Samuel, Samuel, y Samuel le dice, habla que tu siervo escucha. Amén. Él le dijo, Moisés, Moisés, y Moisés, heme aquí. Y Jacob, Jacob, y Jacob le responde, heme aquí. Abraham, Abraham, y Abraham le dice, heme aquí. Amén. De todos estos, estamos hablando de la plana mayor, una plana que dio un gran ejemplo para la humanidad, empezando por el pueblo de Israel, para la humanidad. Ellos responden inmediatamente y están con el heme aquí, dispuestos para el Señor. Bueno, después de estas voces existe una quinta voz que la podemos ver en Lucas 10:41. Es el Señor dirigiéndose a Marta. Y vamos a leer Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana, que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, entonces aquí el Señor le habla a Marta. Amén. Le dice, Marta, Marta. Tremendo. Pero le dice, esta es una voz de amonestación. ¿Para qué? Pues para que Marta entienda que hay cosas prioritarias y hay cosas secundarias. Y lo prioritario es más urgente. Lo prioritario es lo que nosotros como cristianos verdaderos es lo que debemos tener en cuenta. Amén. Entonces, ella estaba criticando a María porque María se sentó a escuchar al Señor y ella estaba llena de muchos quehaceres. O sea, estaba llena de esa naturaleza vieja, de decir que yo puedo, yo hago, yo sirvo, yo ayudo. Y de lo prioritario, nada. ¿Cierto? Tremendo. Mire, el Señor nos dice en Mateo 6:33 una cosa muy importante, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas os serán añadidas. Cosas os serán añadidas. Entonces simplemente el Señor nos está colocando que algo es prioritario y es lo que nosotros debemos trabajar, confirmarnos en eso, ¿sí? Y tener la gran confianza, la gran fe de que el Señor nos sustenta. Entonces es una voz de amonestación. En un extracto de William Marion Branham en el año 48, en el mismo extracto de tu palabra, Señor, en el versículo 83 nos dice, cuando él estaba parado allá ante la piedra de la tumba de Lázaro, puedo verlo parado allí como hombre frágil, llorando y con lágrimas bajando por sus mejillas. Sin embargo, él sabía que podía levantar a Lázaro, pero ese era su sentimiento humano por la gente. Sí, Señor, amén. Y cuando él se paró allí al lado de la tumba, él dijo, quitad vosotros esa piedra. Amén. Él sabía que alguien tenía que hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte.
quitar la piedra. Amén. Esas dos mujercitas débiles. Y cuando quitaron la piedra, puedo escucharlo a él claramente. Te doy gracias, porque siempre tú me oyes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto decía Rubeta, pensando en mí, o sea, viendo en sus visiones, viendo ese cuadro. Y él le pedía a esas mujercitas débiles que corrieran la piedra. Pero es que es lo que nos pide a la iglesia: corran esa piedra, ¿sí? Hagan su parte, ¿sí? Y Marta fue elegida por Dios para representar la iglesia inmadura, como las vírgenes insensatas de Mateo 25:2. ¿Sí? Amén. ¿Por qué decimos fue elegida por Dios para representar la iglesia? Sí, una sencilla persona, ya no son estos grandes personajes de Ramón, sino que ya se va al concepto más sencillo de la persona, ¿sí? Y entonces, claro, comienza una iglesia y comienza inmadura. ¿Sí? Y entonces tiene que amonestar a la iglesia. ¿Para qué? Para que entienda que primero lo prioritario es el Señor y todas las cosas vienen, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenemos con Marta, perdón. El sexto, ya lo leímos, lo vamos a repetir simplemente. Es Lucas 22:31, cuando le habla a Pedro. Entonces leemos Lucas 22, del 31 al 34. Lo vamos a leer para recordar el tema que nos centra en este momento. Lucas 22, del 31 al 34. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Amén. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén. Cuando dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos, hay otras traducciones. Una de las traducciones dice, una vez convertido. Otra dice, cuando te hayas vuelto a mí. Tremendo. Realmente, si vemos todo en macro, en el principio, todos estábamos con Dios. Vinimos aquí al mundo, nos alejamos de Él y que estamos trazando es de volver a Él. Como él le dice a Pedro, una vez vuelto, una vez convertido, ¿sí? ¿Qué? Confirma a tus hermanos. O sea, una vez estando con Él, tenemos la obligación de ir y confirmar a todos los demás. Amén. Bueno, esta es una voz de alerta. ¿Por qué? Ese Simón le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es una voz de alerta. Va a pasar algo. Y el Señor le dice a Pedro, lo alerta. Pero entonces le dice, Simón, Simón. O sea, le está hablando a su vieja naturaleza. Le está queriendo decir, tú eres débil y te va a pasar esto, para que tuviera un gran cuidado, ¿no? Igual seguimos, igual vuelvo y digo, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Primero terminemos estos asuntos que salieron de la repetición del nombre. De esto simplemente digo que pues Pedro fue elegido por Dios para representar a la iglesia madura. Como las vírgenes prudentes de Mateo 25:2, ¿sí? Para abrir el reino de Dios a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Se necesita madurez.
y el Señor escogió a Pedro. Pudo haber escogido otro, escogió a Pedro. Bueno, y la séptima voz, la séptima y última voz, la vemos con Saulo de Tarso, en Hechos 9:4. Vamos a leer Hechos 9, del 1 al 8, para poder tener todo el contexto, pues. No solamente leer el pedacito, sino que tener el contexto de qué estaba pasando con Saulo en ese momento. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Haciendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Bueno, amén. Saulo es un personaje también fuerte en amor a Dios, fuerte en conocimiento, fuerte en sabiduría, pero le faltaba un poquito, el muchito más importante, que es realmente conocer a Dios realmente. ¿Sí? Pero era uno que sinceramente andaba en el amor de Dios, ¿sí? Pero no lo conocía. Y aquí le habló a Saulo, Saulo, la primera vez que le habló a Saulo. Él todavía no le había cambiado el nombre a Saulo. Sabemos nosotros que él se lo cambió por Pablo, por pequeño, sí, nombre de pequeño, Pablo. Pero él le habla a Saulo precisamente porque es el personaje que él escogió para llevar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Para hacer la gran obra que pues ya todos sabemos que hizo Pablo sí, porque ya ahí después de eso hubo otro suceso en el que hubo el cambio de nombre. Pero entonces también vemos, como él es fuerte, vemos que ahí él también le contesta al Señor el llamado. ¿Qué quieres que yo haga? Como los otros grandes. En cuanto a Marta, en cuanto a Pedro, no escucha, no leemos eso de que ellos contesten: heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque él los está amonestando en el caso de Marta y alertando en el caso de Pedro, ¿sí? Pero Saulo termina, digamos, es el último que se presenta de esta forma, y todos, como los anteriores grandes, responden al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque ya tienen esa fortaleza. Y Pablo ya, digamos, aún teniendo, Saulo teniendo fortaleza, esta cosa, le faltaba era cruzar un umbral, ¿sí? Pero tenía la fortaleza, a pesar de que lo llamó como Saulo, ¿sí? Pero entonces lo derrumbó. ¿Para qué? Para que él entendiera que era mejor trabajar bajo la debilidad de Pablo y no sobre la fortaleza de Pablo. ¿Sí? Bueno,
Esta es una voz de gracia. El Señor aquí nos muestra grandemente su gracia. Su gracia que no solamente prepara a personajes, sino que también escoge a personajes preparados para que hagan su obra. O sea, el Señor no está diciendo este sí, este no, este no. Todos los que queramos, todos los que queramos estar en este plan del Señor. Bueno, para las situaciones particulares que vimos, ¿sí? Entonces podemos hacer una primera cortica conclusión. Entonces, el Señor hace una voz de urgencia. Una voz de urgencia a que nos rindamos a los pies de Él, a que entendamos que Él es el que lo provee todo. Es urgente entenderlo, es urgente que lo veamos, es urgente que nos rindamos totalmente a los pies del Señor. Nos da una voz de confianza para que, estando en este mundo, crezcamos y nos edifiquemos con la promesa del Espíritu Santo. Que no temamos, que sigamos adelante, porque Él cumple sus promesas. Una voz de cuidado en los asuntos del Señor. Dios es santo y los que se aproximan a Él son alentados a andar un camino de santidad. Ya lo hemos visto, los que hemos estudiado, los que hemos visto en la estatura del hombre perfecto, cómo es que el Señor nos llama a hacer un camino de santidad antes de cumplir, la promesa está cumplida, pero antes de que nosotros la hagamos efectiva. Una voz de juicio, por cuanto absolutamente todo pecado tiene castigo, y este pecado lo paga el que lo comete, o un sustituto que sabemos que Dios mismo es el que se ofreció para quienes confiemos en Él. Una voz de amonestación, para que no nos quedemos como una iglesia mediocre, para que seamos una iglesia perfecta, como es una novia y esposa del Señor. Aquí me faltó, pero es una voz de alerta. Una voz de alerta y una voz de gracia. Bueno, una voz de alerta, por cuanto debemos estar preparados con toda la armadura de Dios. Lo vemos en Efesios 6, para defendernos de las acechanzas de Satanás, y afirmados en la fe, confirmemos a nuestro prójimo. Y una voz de gracia, por cuanto Dios se revela a sus hijos y los conduce al infinito amor, a la vida eterna, que es vivir para otros. En eso tenemos la enseñanza de la repetición del nombre, ¿sí? Y vemos que es un mensaje muy importante, es una gran advertencia, ¿sí? Traje estos asuntos que ocurrieron para denotar que ese llamado doble tiene mucha relevancia, tiene mucha importancia. Es algo a lo cual definitivamente tenemos que masticar mucho, readudirlo mucho y mirar a ver que el Señor cómo nos enseña. En el caso de Pedro, pues Dios va a despertar la conciencia de Pedro, porque él debería estar preparado para esos peligros que iba a enfrentar. ¿Sí? Nos ayuda a comprender el énfasis que el Señor le puso a esa señal de peligro.
Entonces, esta repetición señala también, vuelvo y lo digo, ahora sí llegamos a la debilidad. Amén. La debilidad del creyente. ¿Sí? Tiene que enfatizar el nombre de Simón. Ahora miren, cuando Pedro conoció al Señor, porque el Señor nos conoce desde siempre, cuando Pedro conoció al Señor, en ese mismo momento le cambió el nombre. Si nosotros lo vemos en Juan 1:42, dice, y le trajo a Jesús, ¿quién? Andrés. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, de entrada lo conoció, o sea, conoció al Señor, él le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque tenía algo preparado para Pedro. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Como el representante de esa iglesia madura. Entonces, si escuchamos esto, ¿qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros, cada uno de nosotros, como iglesia madura que somos? Amén. ¿Sí? Amén. Con Pedro, el Señor, vuelvo y repito, está interesado en contrastar la vieja y la nueva naturaleza. Si vemos ahí, le dice Simón y le dice Pedro. No Amén. solamente en esta ocasión sucedió, en muchas oportunidades también, Sí, Señor. pero vamos a irlo estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiere el Señor quiere que Pedro entienda realmente cuál es esa gran diferencia entre la vieja y la nueva naturaleza. Nosotros sabemos que Pedro es el fuerte, el lanzado, sí, pero realmente tenía su debilidad y el Señor Sí, tenía que Señor. hacerle entender esa debilidad. Amén. Amén. En Mateo 16 encontramos un contraste de los nombres también. En Mateo 16, del 16 al 18, cuando el Señor les preguntaba que quién creían, quién decía la gente que él era. Y cuando les Señor, preguntó directamente a él, ¿quién? Y soy. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí vemos este contraste de la vieja y la nueva naturaleza. ¿Sí? Otro ejemplo lo vemos que esta lucha estaba en Mateo 14, 28, 31, cuando ellos estaban en la barca y se puso tempestuoso todo, y entonces el Señor se aparece, ellos creen que es un fantasma, se aparece caminando en la agua, creen que es un fantasma, entonces Pedro le dice, entonces Pedro respondió, eso está en Mateo 14, 28, se los leo. Entonces Pedro respondió, si tú eres, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas, a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Entonces, cuando él andaba en las aguas, él estaba mirando a Jesús, lo estaba viendo. ¿Sí? Entonces era consciente de su debilidad y estaba aferrado al Señor. Pero, ¿qué pasó? Tuvo miedo al ver el fuerte viento. ¿Por qué tuvo miedo al ver el fuerte viento? Porque él en ese momento ya no estaba viendo al Señor. Sí, Señor, amén. Ya estaba confiando en Él. ¿Sí? Estaba viéndose a sí mismo. Confiando en sí mismo. Estaría pensando, uy, yo puedo solo. ¿Sí? Dejó de ver al Señor. Se metió con su yo. Entonces fue cuando
se cayó y el Señor tuvo que ayudarlo. Entonces, el Señor me tiene que seguir ayudando. ¿Sí? Entonces, el Señor va contrastando esas cosas, las va contrastando para que intentamos que esa vieja y esa nueva naturaleza siempre van a estar ahí, y que nosotros debemos ser conscientes siempre de nuestra debilidad y de que el Señor es el que nos provee la fortaleza. Esto es lo que constantemente el Señor le dice. Entonces, mirando los versículos en los que Pedro niega al Señor, primero dijo: Simón, vas a enfrentar porque Satanás te ha pedido. Pero también al final le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará. O sea, está hablando como si no, pero le dice: Pedro, el gallo va a cantar y tú me vas a negar. No, me vas a negar. Entonces, quiero que analicemos esto. Pedro negó al Señor. ¿Sí? Y le dijo: Pedro, me vas a negar. No le está hablando a Simón, le está hablando a Pedro, a la nueva naturaleza. Entonces, miremos qué está pasando con la iglesia verdadera, los cristianos verdaderos. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? No lo estoy diciendo cuántas veces hemos negado al Señor antes de ser parte de la iglesia del Señor. Les estoy diciendo cuántas veces hemos negado al Señor siendo iglesia, siendo novia. Entonces, eso es importante que lo analicemos. ¿Sí? Por ejemplo, yo aquí hablando puedo estar negando a Cristo. Y dirán: ¿cómo así? Pues claro, puedo estar negando. Porque yo aquí puedo estar sustentándome en mi fortaleza, en mis estudios, en lo que yo entendí. Entonces vengo y les doy un tema ¿sí? Yo puedo estar creyendo que lo estoy haciendo bien. Ustedes no se pueden estar dando cuenta y puedo estarlo negando, pero precisamente aquí debo estar no negando a Cristo, como siendo un vaso que no soy nada, un vaso desocupado, para que el Señor exponga su palabra aquí, y es Él el que nos está redarguyendo, es Él el que nos está convenciendo de salvación, convenciendo de llevar una vida cristiana. El vaso solamente tiene que quitar la piedra. ¿Sí? Quitar la piedra, solo quitar la piedra. El Señor se encarga del resto. ¿Sí? O usted, hermano, pueden estar negando al Señor estando sentados en este momento aquí. ¿Cómo? Sencillamente, alguien puede estar pensando, y de corazón, pensando: uy, eso que está diciendo allá el Señor, qué bueno que aquel lo estuviera escuchando, qué bueno que aquel lo esté entendiendo. O está diciendo: uy, yo sí entiendo todo esto, pero aquí yo sí no la entiendo todo eso. Eso es de la mente. Y estamos negando al Señor. O mejor, no lo negamos y estamos en una actitud correcta. Señor, esto que me estás dando, ¿qué tienes para mí? ¿Cómo debo ser? Con base en esto, aprender cómo debo ser mejor, cómo debo prestar un mejor servicio. Entonces, es el contraste entre la vieja y la nueva naturaleza, y eso aquí nadie lo está viendo, nadie está viendo a nadie, está sucediendo en la mente de cada uno. Entonces no podríamos pensar en: ay, sí, Pedro negó al Señor, pero no, en este momento que eso el Señor no se lo está diciendo solo a Pedro, se lo está diciendo a la iglesia verdadera, a esta iglesia que se cree novia. Ojalá no solo se crea novia, ojalá sea novia realmente y actúe como novia, actúe como esa esposa prometida, porque esa promesa ya está cumplida. Lo único que tenemos que hacer es hacer uso de la promesa. Amén. Bueno, esto es un redarguir en cuanto a la debilidad, porque es que mire, uno comete errores, pero uno tiene debilidades, pero a veces ni es consciente de las debilidades que uno tiene.
Sí, así es. A veces ni siquiera acepta las debilidades que uno tiene. Y entonces uno quiere seguir sintiéndose fuerte, el poderoso, y entonces no deja que Dios actúe en uno. ¿Sí? Eso es importantísimo, eso no lo podemos negar. Entonces tenemos que de verdad tratar de, o sea, pedirle a Dios que nos ayude a entender nuestra propia debilidad. ¿Sí? El salmista David en Salmo 19 decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué bueno que el Señor siempre nos dé revelación de poder nosotros vernos a sí mismos y vernos en nuestras debilidades, para que así mismo podamos tener una mejor rendición ante Él y poder hacer que su fortaleza sea la que actúe en nosotros en cada momento. Y todos fueron débiles, todos. Los apóstoles cuando fueron a arrestar a Jesús, en Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, no se salva a nadie. ¿Sí? Entonces quiero que reflexionemos eso. Mire, no nos salvamos, nadie. Tenemos que estar siempre pendientes. Tengo que repetirlo. ¿Sí? Tengo que repetirlo. Tenemos que estar pendientes. Eso está latente y tenemos que tener cuidado. Mire, cuidado. Una voz de cuidado, porque estamos andando en los terrenos del Señor, en los terrenos santos del Señor. ¿Sí? Y que hay una voz de juicio por no ajustarnos realmente a andar en el terreno santo del Señor. Entonces, esto realmente el Señor nos lo está dando para que nosotros veamos que lo que estamos haciendo es santo, es para Él, es por Él, y nosotros simplemente somos unos personajes que nos rendimos a Él, permitimos que la gracia del Señor nos abarque. Él está dispuesto. ¿Sí? Quiero leerlos un último parte, un extracto del hermano William Marion Branham. El verso 111 en la prédica de fortaleza y debilidad que él nos dio, que dice así: Dios le dijo a Pablo: mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Mi fuerza se va perfeccionando a medida que tú te haces más débil. Entre más te rindas a mí, más te puedo usar. Entre más puedas olvidar tu educación, entre más puedas olvidar tu denominación, entre más puedas olvidar tus cosas y te rindas a mí, más podré usarte. Pues haciéndote débil, más fuerte haré mi propio propósito, dice el Señor. Dios puede sacar fuerza de la debilidad. Por eso es que Él siempre lo hace. Cuando escogió a sus discípulos, ¿quién hubiera pensado la humildad de su propio hijo al nacer en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, en el corral de vacas, ser envuelto en pañales de sudarios? ¿Ven? Él pudo haber venido en un palacio, pudo haber bajado por los corredores del cielo y todo, por el saludo de todos los ángeles, pero Él escogió hacer de Cristo el ejemplo de nosotros para nosotros, y lo trajo a Él en humildad. Amén. Él no lo entrenó en las escuelas de este mundo, sino lo que lo entrenó en su propio poder. Amén. Para que Él pudiera rendirse completamente, no a los pensamientos de los hombres ni a la fuerza del mundo, sino rendirse a sí mismo al poder de Dios. Amén. Y así es con nosotros hoy. Nos rendimos hoy en nuestras grandes denominaciones esferas. Nos rendimos a la denominación, a lo que ella nos dice, a lo que ellos dicen al respecto, pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios para ir a donde el Espíritu diga que vayamos. Eso es correcto.
En los hebreos de Dios, los soldados de Dios, mejor dicho, héroes, acabamos de leer el libro de Hebreos, capítulo 11, 34, sacaron fuerzas de las debilidades. Ellos tuvieron que llegar a ser débiles antes de poder ser fuertes. De sus debilidades ellos sacaron fuerzas. Y ustedes que están anotando las escrituras allá afuera, Hebreos 11, 34, miren, aquí hay algo para consolarnos. Aquí hay algo que anima. Dios escoge a las personas de entre la debilidad y la humildad para edificar su reino. Si nosotros llegamos al cielo, si llegamos a pararnos en presencia de Dios con su iglesia, estaremos parados juntos a una cantidad de personas que fueron débiles, rechazados, despreciados del mundo, sabelonadas. Amén. ¿Sí? Esta es una gran advertencia que el Señor nos da. Estas son unas voces que nos da el Señor, unas voces de urgencia, de confianza, de cuidado, de juicio y de gracia. De urgencia, confianza, cuidado, juicio y de gracia. Pero también, como iglesia, nos da una voz de amonestación para dejar la mediocridad. La mediocridad que está latente en esta edad, la edad de la odisea, ¿sí? Esa tibieza. Y más bien que atentamos la voz de alerta para hacer la iglesia concreta, para hacer la iglesia real, la iglesia que el Señor quiere. Estos débiles fuertes que el Señor quiere para su reino. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por el alimento que nos das. Te damos gracias porque nos enseñas a que debemos ser débiles para que tú te gloríes en esa debilidad, para que podamos andar un camino de santidad con el cuidado que requiere la santidad tuya. Señor, permítenos dejar todas las mediocridades, todas las cosas que no nos conducen realmente a ti, y aparejarnos, rendirnos y ofrecernos completamente, Señor, ofrecer nuestra vida a ti, Señor, que tú nos sustentas, a ti, Señor, que todo nos lo das. Todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Dios los bendiga. En el servicio vamos a tener una gran fiesta el día de hoy. Un regocijo.